tenemos también un frío intenso, pero gracias a Dios que podemos estar juntos en esta noche. Y les invito a que leamos un pasaje de la Biblia donde vamos a continuar la meditación del Evangelio de Juan en el capítulo 6. Voy a leer unos versículos, oramos al respecto y reflexionamos, meditamos acerca de lo que hemos de leer. Dice así, hermanos. Es Juan 6, voy a leer del 59 en adelante. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron a y ya no. Dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que la iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a orar. Señor amado, gracias. Gracias por la palabra. Venir noche junto con mis hermanos y hermanas y nos escuchen en esta hora para reflexionar acerca de lo que tú nos dices en la Escritura. Y el propósito es que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y por ello pedimos en el nombre de Jesús que tú nos guíes, nos son y a nuestra necesidad. Nosotros pensamos que Juan, que escribió esto aproximadamente presentando la deidad, él como Dios, el verbo hizo carne. Y lo que nosotros acabamos de leer, dice Juan, que vio Juan, que estas cosas fueron en Capernaum, una ciudad marítima. Y hay algo que podemos, a través de la Escritura, ver en la persona de Jesús, que los lugares escogidos o los lugares que se mencionan en la palabra de Dios tenían un propósito y era cumplir la Escritura. Es interesante ver que la Biblia dice que Jesús habría de nacer, el Mesías habría de nacer en Belén, como lo dice el libro de Miqueas. Cuando nace Jesús en Belén, se cumple la Escritura. Pero después dice la Escritura que él tuvo que huir. En el Evangelio de Mateo, cuando Herodes quería matarlo, huyó hacia Egipto. Y también dice la Escritura, o lo que dice Mateo es para que se cumpliera la Escritura,
De Egipto llamé a mi hijo. Posteriormente, ya no regresan al mismo lugar de Belén, pero se van a la región de Galilea, se van a Nazaret. Y también dice Mateo en el capítulo 2 al final, que era para que se cumpliese la escritura que él iba a ser llamado Nazareno. Ahora vemos que él fue ya en su ministerio. Jesús deja Nazaret y se va a Capernaum con un mismo propósito: cumplir la escritura. Quiero leer algo en Mateo capítulo 4, versículo 13, hablando precisamente de por qué Capernaum. Dice así el texto: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Y dice claramente, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. El ministerio de Jesús en Capernaum tenía también como propósito cumplir la escritura. Tenía como propósito que la luz que vino al mundo pudiese alumbrar en los lugares más oscuros. Y a eso vino Jesús, a los lugares más oscuros, a los corazones más perdidos, a la gente que estaba separada de Dios, muertos en delitos y pecados. Y a eso vino Jesús. Una de las cosas que podemos ver entonces es que la vida de Jesús cumplía la profecía, porque Él es el Mesías. Todo lo que hizo Jesús y todos los lugares donde estuvo Jesús, inclusive su muerte en Jerusalén, todo estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por eso creemos que la Biblia es palabra de Dios. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada, que penetra hasta partir el alma, dice el texto. Una de las cosas que podemos ver entonces es un ministerio en Capernaum. Allí, cuando Jesús fue a vivir a Capernaum, era el lugar donde vivía Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, los pescadores que fueron apóstoles, aquellos a los cuales el Señor llamó allí en el mar de Galilea. Ellos vivían ahí. Y la Biblia dice que tuvo su casa Jesús. Fue un lugar privilegiado, Capernaum, que los que vivían en ese entonces no se dieron cuenta del privilegio que tenían ahí a Jesús, el Hijo de Dios. Y fue en Capernaum donde su ministerio mesiánico fue donde se dio a conocer. Y él, como en Nazaret y en otros lugares, enseñó en la sinagoga. Hay una de las cosas que podemos ver de Jesús como maestro. En algunas ocasiones Jesús usó parábolas, un método para dar una enseñanza, ilustrar algo y mostrar una verdad espiritual. Pero aquí en esta porción de la Escritura vemos que el Señor usa no parábolas, sino metáforas. Habla en un sentido figurado, en un sentido espiritual. Y los judíos que entendían ese lenguaje, sin embargo, no comprendieron lo que Jesús estaba hablando. Si hay un maestro que es maestro de maestros, es nuestro Señor Jesucristo. Él tenía fluidez. La Biblia menciona que la gente se asombraba precisamente por las palabras de gracia que brotaban de sus labios. Para muchos era difícil entender cómo él, Jesús de Nazaret, el hijo de José, el carpintero de ese lugar, tenía esa forma de hablar, esa gracia en sus labios. Y era porque ya Jesús estaba mostrando al mundo como el Mesías. Y una de las cosas que vemos entonces es el lugar donde estuvo.
el lugar donde estaba también Pedro, su hermano y los otros familiares. Una de las cosas que vemos también en este texto es que el método o las palabras que Jesús dijo fueron rechazadas, fueron malinterpretadas. La Biblia dice en el versículo 60 de este capítulo, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Lo que llama la atención es que la reacción que tuvieron al escuchar aquellas palabras que Jesús dijo, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna, eso trastornó. Pero Jesús estaba hablando en un sentido espiritual. Lo que estaba diciendo en pocas palabras, que el que no cree en él no tiene vida eterna. El que cree en él tiene vida eterna. Y creer en Jesucristo es confiar en él. Sin embargo, lo que podemos notar que escribe Juan es que los que se oponen, los que rechazan, los que reaccionan a la palabra, no se está refiriendo aquí en este texto ni a los escribas, ni a los fariseos, ni a los romanos, ni a los sacerdotes. Está hablando de sus discípulos. Llama la atención, porque dijeron muchos de sus discípulos, dura es esta palabra. Lo que estaban diciendo, esto no lo podemos escuchar, esto no lo podemos aceptar. Y una de las cosas que vemos es una reacción que tienen. Más adelante, aparte de la reacción, dice que ellos dijeron estas palabras, empezaron a murmurar. Yo me puse a pensar, ¿qué tipo de discípulos eran estos? ¿No aceptan la palabra? ¿Murmuran de lo que Dios dice? Y más adelante dice que después de que Jesús les dijo que nadie puede venir a él si no es dado por el Padre, versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Rechazan la palabra. Aparte de rechazar la palabra, murmuran de Jesús, murmuran de su enseñanza y posteriormente lo abandonan. ¿Cómo cuántos serían? No lo sabemos. 1000 o 500 o 600. Lo que llama la atención es que la mayoría se fue. ¿Qué pudieron haber pensado los demás, especialmente los maestros de Israel, que abandonaban a su maestro, estos discípulos? Dejaron a su maestro, estas que le seguían también. Es como para decir, ni modo, el ministerio de Jesús está fracasando porque ya se le fueron todos. Sin embargo, quedaron 12. Pero una de las cosas que vemos aquí es que ocurre la primera acción de apostasía en contra de Jesús. La palabra apostasía quiere decir apartarse. El apóstata es aquel que se aparta de la verdad de Dios, obvio, para seguir cualquier error filosófico o científico o de otro grupo espiritual. Pero el apóstata es aquel que parece que fuera creyente y no lo es. Aquí vemos que se utiliza 2 veces la palabra discípulo. ¿Qué pasó con ellos? Eran discípulos, quiere decir, eran personas que estaban aprendiendo de Jesús, que estaban siguiendo la enseñanza. ¿Qué más era un discípulo? Era un seguidor del maestro. A donde Jesús iba, allí iban. Estas personas seguían a Jesús. Esas personas aprendían de Jesús. Pero hay una cosa que no tenían estas personas. No creían en Jesús. Y el texto lo dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, él habló estas cosas. Y dice en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen. El apóstata podrá
parecer un creyente que escucha la palabra, que está con los hermanos, que se reúne con los hermanos, que participa en actividades, que dice ser un seguidor de Jesús, pero que tristemente no hay una transformación en su vida porque no ha creído de todo corazón. Nosotros tenemos que ver el énfasis que Jesús hace en cuanto a que crean en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús sabía quienes no creían. Creer en Jesús es depositar nuestra vida a Él. Es creer que Él es el Hijo de Dios. Es creer y aceptarle que Él murió por nosotros en la cruz. Es creer que Él es puro y santo, eterno, y que se hizo hombre para morir en una cruz por nuestros pecados. Si tú crees en Jesús, o eres un seguidor nada más, o eres un discípulo, porque una de las cosas que tenemos que ver es que el apóstol Pablo también escribió de la apostasía, así como estos, en el libro de Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, dice estas palabras. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo escribió esta profecía que en los días antes del regreso de Jesús iba a haber un grupo de personas que, diciéndose cristianos, iban a dejar de ser cristianos. Diciéndose ser los seguidores de Jesús, habrían de dejar la enseñanza. Y creo, hermanos y amigos, que estamos empezando a vivir tiempo de la apostasía, cuando hay muchos que se dicen ser cristianos y se vuelven a filosofías, niegan quien los rescató, no aceptan que Jesús es Dios, no aceptan que Él es. Hay muchos. Se dicen seguidores de Jesús, como los que vemos aquí en el Evangelio de Juan capítulo 6, han abandonado a Jesús, han dejado a Jesús. ¿Por qué? Porque nunca realmente creyeron en Jesús. Creer en Jesucristo es confiar nuestra vida a Él, rendirnos a su voluntad. Pero algo que podemos ver maravilloso, y esto lo muestra Juan, es que Jesús sabía todo eso. Eso lo dice en versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creen y quién le había de entregar. Es algo que podemos ver que Jesús sabe todo.
No hay necesidad de decirle, fíjate que esto está pasando. Él conoce todo. Esto muestra la naturaleza divina de Jesús en el Evangelio de Juan. De hecho, en el capítulo 1, cuando él está hablando con varias personas, se acerca a un hombre llamado, ¿cómo se llama? Natanael. Voy a leer ese texto porque nos habla de la omnisciencia de Jesús. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué es lo que estaría pasando, ocurriendo debajo de la higuera? ¿Qué hizo que Natanael se diera cuenta que él pudiese comprender que él es el Mesías, el Hijo de Dios? La pregunta de Natanael, ¿de dónde me conoces? Él siempre lo ha conocido y él conoce a todos. Juan capítulo 2 nos muestra más de la omnisciencia de Jesús. Dice esto en el capítulo 2, versículo 23, 24 y 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce a todos. Jesús te conoce a ti y a mí. Jesús sabía quién creía de los que le seguían y quién no creía. Jesús supo desde el principio quién le había de entregar. Judas Iscariote. Hoy podemos decir, solo Jesús sabe en una iglesia, en una congregación, quiénes son realmente sus hijos y quiénes no. Yo, como predicador o pastor, no puedo decir fulano de tal es cristiano por el simple hecho de que se diga ser cristiano o discípulo o seguidor de Jesús. Porque aquí vemos en la historia de este pasaje que los seguidores o discípulos lo abandonaron, no creyeron la palabra, tropezaron en la palabra y se fueron. Y hay una cosa interesante. ¿Cuántos le quedaron de discípulos? ¿Sabes cuántos le quedaron? 12. Porque dice en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Sabes una cosa que es interesante? Que Jesús sabía quiénes no creían. Jesús sabía quiénes eran incrédulos y que pronto iban a tropezar. Pero Jesús nunca les dijo, váyanse. Al contrario, él dijo, el que a mí viene, no le echó fuera. Ellos se fueron solitos. Ellos se despidieron solitos por no creer la palabra. Pero aquí entonces Jesús mira a los que le quedan. Y era como para desmoralizarse, ¿no? Humanamente dice, hijo, ya me quedé solo, ya no tengo seguidores. Eran 12. Y les dice Jesús a estos 12, ¿queréis iros también vosotros? ¿Qué quiso decir? Seguir a Jesús no quiere que nadie lo siga a la fuerza, por presión, por interés material, por interés de sanidad. Si nosotros hemos de seguir a Jesús, lo hemos de seguir por quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que nos amó y se entregó por nosotros. Debemos amar a Jesús. ¿Y sabes qué es sorprendente? La respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro cuando le dice
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué hermoso. Jesús les dice, ¿se quieren ir? Váyanse. Como que dice nada a fuerzas. Y una de las cosas que tenemos que entender esto es que Dios no quiere que lo sigas presionado. Una de las cosas que tenemos que ver es que el creyente lo va a seguir porque ama a Jesús, porque cree en Jesús, porque confía en Jesús y ha rendido su vida a Jesús. Ese es un verdadero creyente y seguidor de Jesús, que ama a Jesús y que tiene puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Y esta es una pregunta y respuesta que al mismo tiempo nos podemos hacer hoy. ¿A quién iremos? ¿Quién nos puede dar palabras de vida? ¿Un filósofo? ¿Un pastor? ¿Un religioso? ¿Un sacerdote? ¿Un político? ¿Un científico? ¿Un graduado? Aquí dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. A través de Él y únicamente a través de Él podemos llegar al Padre. ¿A quién iremos? Y realmente es algo hermoso. Es el único. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es Jesús a quien yo te invito que tú sigas. Si no lo haces, que tú te arrepientas y le entregues tu vida a Él. Porque Él vino con un propósito: salvarnos de nuestros pecados. Jesús todavía le dice a Pedro, ¿no os he escogido ya vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. De esos 12 que se quedaron, uno era que no creía en Jesús, que no amaba a Jesús, que era un falso apóstol. Y qué triste es que permaneció hasta el final con un propósito: traicionar al maestro. Pero los hijos de Dios, los que creemos en Jesús, estamos con Él todo el tiempo hasta que Él nos lleve a su presencia. Él nos guiará, como dijo un salmista, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él es el Señor. Yo te invito a que tú te acerques a Jesús y que tú creas que es su palabra, porque son palabras de vida eterna. Él murió por ti en la cruz para quitar el pecado. Ahora yo te invito a que tú aceptes a Cristo en tu corazón, le pidas perdón por tus pecados en donde quiera que estés y te rindas a Él. Y amados hermanos, los que están escuchando ese mensaje, recordemos, realmente hemos creído en Jesús. Estoy hablando de los que se dicen ser cristianos. Realmente mi vida ha sido transformada. Soy una nueva criatura. Le pertenezco a Él. Lo más importante en mi vida es Él, porque esas son características de los que hemos creído en Jesús. Dios les guarde, Dios les bendiga y que Dios nos siga dando sabiduría para conocer más a nuestro Señor y Salvador Jesús. Bendiciones.